Empiezo el entreno con unos ejercicios de movilidad y activación del core. Me sirve de warm-up y hace que el cuerpo esté más preparado para desarrollar el entreno. En mi canal tengo otro vídeo de una rutina de movilidad completa para que puedas hacer. Después caliento articulaciones con la goma. Ninguna de estas dos partes previas al entreno las negocio. Para mí son parte fundamental para evitar lesiones y cuento con ese tiempo como parte completo del entreno. Bueno, primer ejercicio, voy con un jalón al pecho. Hago repeticiones hasta que noto que he bombeado sangre suficiente para empezar con el peso programado. Me aseguro de estirar bien los brazos para tener el mayor rango de movimiento, formar una línea recta con la polea e inclinarme levemente hacia atrás para llevarme la barra a la parte superior del pecho, cerrando bien las escápulas y manteniendo los codos orientados hacia atrás. Segundo ejercicio es el remo en polea con agarre cerrado. Si eres principiante, te recomiendo que bloquees tu postura como te muestro aquí. Saca bien el pecho y aprieta bien el core, y no eches el cuello hacia adelante. Si eres más avanzado, sabrás que la buena técnica, junto al mayor rango de movimiento y el peso adecuado, es la clave de la hipertrofia. Por lo tanto, puedes inclinarte un poco hacia adelante para ganar más recorrido. Si eres principiante y no tienes buena técnica, podrías poner en riesgo tu zona lumbar. Por eso te recomiendo que primero te centres en los pasos que hemos mencionado previamente. El tercer ejercicio es el remo bilateral en el banco. Este ejercicio da una gran seguridad gracias al apoyo en el banco. Podemos trabajar perfectamente la espalda alta sin poner en riesgo nuestra espalda baja. Llévate la mancuerna hacia la cadera y junta las escápulas. Cuarto y último ejercicio de espalda es el pullover con cuerda para apretar bien ese dorsal. Cuando tires de la polea, hazte grande y no te encojas. Y como ya he dicho antes, da el máximo recorrido al asunto. La clave de todo es la buena técnica del ejercicio. Para terminar el entreno lo combino con dos ejercicios de bíceps. El primero es el curl en barra Z, bien controlado y sin balanceo innecesario. Flexiona un poquito las piernas y aprieta bien el core, evita tirar de espalda o de hombro en exceso.
Y ya para completar el entrenamiento termino con un martillo. Misma postura que el ejercicio anterior. Intenta coger un peso que puedas manejar con la técnica adecuada. Aquí me gusta acabar con una super serie. Hago todas las repeticiones que pueda con un peso compatible con mi fuerza sin perder la técnica. Y cuando estoy a una del fallo, suelto las mancuernas y cojo unas de la mitad de peso más o menos. Y hago repeticiones hasta el fallo. Espero que te haya gustado, yo ya tengo el pump, ahora te toca a ti, a darle duro. Normalmente hasta ahora me tomo un café o un té. Si me tomo el café es descafeinado porque me estimula mucho la cafeína. Hay otras personas que no le afecta tanto, les envidio, pero yo no puedo dormir si tomo café más tarde de las 3 aproximadamente. Normalmente me tomo un café por la mañana, entreno algo, quizás en ayunas muchas veces, y luego me tomo otro café a media mañana. Aprovecho ahora para organizar un poco la rutina de mañana, tanto de entrenamiento como cosas que tenga que hacer. Lo hago en un cuaderno. Yo la verdad que utilizo mucho el móvil, pero me sirve mucho también pues escribirlo en un cuaderno. Ya sé que suena un poco típico, pero de verdad que a mí me funciona. Hay semanas que hago la misma rutina de entrenamiento. Por ejemplo, me tiro toda la semana en el gimnasio y hago pues lunes pecho y tríceps, martes pierna, miércoles espalda, voy cambiando, pero más o menos tengo como la misma rutina. Y hay otras semanas que hago otras cosas, que hago calistenia o que boxeo o que me voy a jugar al tenis con amigos. Sí que me gusta cambiar porque me gusta poder estar activo y hacer deporte siempre, pero me gusta cambiar, así que lo escribo todo porque sí que me gusta tener un orden, así que aunque cambie los entrenos, siempre lo tengo organizado. Esta semana voy a ir a jugar al tenis, pues lo apunto, porque así cumplo. Es una manera de cumplir, el tenerlo ahí físico que lo pueda ver, me hace comprometerme. Así que bueno, es una idea que me funciona. Y nada, intento la verdad que estar tranquilo, estar en el momento y en el aquí y ahora y disfrutar de este cafecito organizando mi rutina y mis ideas.